Hola a todos, bienvenidos a este podcast Planos a la Hora. Es una iniciativa de GNO Ingeniería para todo lo que tenga que ver con arquitectura, construcción e ingeniería civil. Los invitamos antes de empezar este podcast a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, @egnoc_ingeniería y en LinkedIn como GNO Ingeniería. También nos puedes buscar en nuestra página web. También, obviamente, también nos puedes buscar en las plataformas de audio podcast, que es en Spotify, Apple Podcast, y también pues en diferentes plataformas como YouTube. Entonces nos buscas como GNO Ingeniería, y si quieres saber un poco más, consultar, aprender todo lo que tenga que ver con los conocimientos, búscanos en ENOC Academy. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre drones y las aplicaciones en la ingeniería civil. Estamos aquí con el invitado Andrés Valenzuela, CEO de ENOC Ingeniería. Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias por la introducción. Muy bien, excelente. Me alegra mucho. Entonces vamos a hablar un poco más de lo que es el dron. Cuéntame qué es el dron. Bueno, un dron básicamente es un equipo que nosotros podemos controlar remotamente y pues es un término que en cierta parte es querido por muchos, odiado por otros. La principal razón es que, bueno, le conocen al término, digamos, de dron como un cuadricóptero, el cual tiene una cámara, y no, un dron podría ser incluso un robot que yo opero remotamente. Podría ser también estos perritos que nosotros a veces vemos como a manera de robot. Y básicamente esa es la forma en la que se conoce el término de dron. Pero no, tiene muchas, digamos, muchas connotaciones. De hecho, el término oficial es sistema no tripulado, ¿sí? O digamos en inglés es UAS, que es Unmanned Aircraft System. Básicamente ese es un sistema aeronáutico no tripulado. Ok, imagínate que nos podrías contar cómo llegó el boom, cómo fue ese boom, cómo llegó el dron, o sea, de la nada llegó o cómo fue, digamos, el paso del tiempo del dron. Bueno, pues inicialmente, tal como la ingeniería civil, el tema de los drones viene de propósitos militares. Nosotros vimos, por ejemplo, allá en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se utilizó mucho digamos, los drones más que todo para este propósito, fue con un objetivo militar. Entonces allá lo que se buscaba era infligir daño al enemigo de una manera estratégica, sin poner en riesgo la vida de los soldados, digamos, eh, que estaban haciendo estos operativos. Entonces los primeros fueron en la Primera Guerra Mundial, 1917, luego Segunda Guerra Mundial, y se perfeccionó un poco más este sistema en la Guerra de Vietnam. Luego hubo como una forma de utilizarlo por la NASA, entonces allá hubo un avance interesante. Sin embargo, a día de hoy nosotros utilizamos smartphones, tenemos relojes y demás que están equipados con GPS. Digamos que ese salto con el GPS hace que hoy sea posible que nosotros podamos localizar cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces digamos que el dron a día de hoy no es solamente una maquinita que vuela y ya, sino que está equipada de muchas herramientas. Una es la cámara, pero digamos que la más importante es que está localizado con sistema de GPS, ¿sí? Entonces ella, cuando tú inicias un sistema, una aeronave, lo primero que hace es conectarse a distintos satélites. Entonces ese sistema de geolocalización es lo que popularizó digamos, de gran manera los drones e hizo que se pudieran hacer a gran escala y pudieran ser operados por personas de forma segura. Eso está muy bien. Imagínate que yo aquí leyendo un poquito, de pronto quizás hay algo que nos impacta a todos y hay algo que hay que ver, es cómo, cómo tratamos o cómo llegó el dron al país, Colombia. ¿Cómo se puede, digamos, como que más o menos que de todo ese boom que me hablas y que me comentas, llegó a aterrizó en nuestro país? Bueno, pues yo no sé si tú recuerdas por allá como por el año 2013, 2014, algunos de nosotros éramos todavía niños y en ese momento nosotros pedíamos que un Xbox, que un Atari, un Play, etcétera, como la consola de videojuegos del momento. Pero habían muchos niños que pedían drones, ¿sí? Allá por la época 2013, 2014.
Eso se ve principalmente a que DJI en esa época lanzó una serie de drones. DJI es, para hacer un paréntesis, es una empresa, digamos, que es líder mundial en la fabricación de drones. Es como Apple, digamos, es el Apple de los drones. Y DJI lo que hizo es que lanzó un modelo que se llama el DJI Phantom. Entonces es un dron relativamente pequeño, fácil de operar. Entonces es un cuadricóptero que tú lo elevas y ella por sí sola se sustenta. Entonces digamos que a Colombia llegó de esa manera, llegó como un juguete. Si no lo veían de pronto con propósitos de ingeniería, que no, que vamos a hacer una fotogrametría, vamos a hacer algo así. No, lo veían más con un propósito de juego, como un juguete. Entonces decían, ah, bueno, tratemos de comprar el dron más económico. Obviamente empezaron a salir imitaciones, entonces empezaron a salir también más empresas un poco más serias que empezaron a optar por este modelo de negocio, pero lo miraban un poco más digamos, como hacia ese lado de los juguetes. Eso es interesante, la verdad. Igual, pues, ya aterrizando un poco más aquí en nuestro país, sí, como un juego de palabras con drones. Vamos a hablar un poco más de las aplicaciones. Ujú. ¿Para qué sirven los drones? En este momento, ¿qué se puede servir? En este caso, como nuestro podcast es el fundamental para aplicaciones de ingeniería civil, Ujú. ¿qué podríamos hablar o qué sería más útil en el dron para aplicarlo en la ingeniería civil? Ok. Bueno, pues el dron como tal es una extensión del profesional. ¿Sí? Es decir, que es como una inteligencia artificial que tú con la inteligencia artificial puedes hacer maravillas. Con Python puedes hacer maravillas. Pero ¿qué pasa? Tienes que saber manejarlo. Es decir, voy a decir este dicho un poco coloquial, pero no es la flecha sino el indio. ¿Sí? De hecho, lo escuché de otro podcast y me pareció muy acertado. Porque tú con el dron realmente vas a explotar, o sea, vas a maximizar ese rendimiento que tú ya tienes como profesional. Entonces, por ejemplo, si tú eres un topógrafo que está haciendo levantamientos todo el tiempo y estás, digamos, acostumbrado a hacer el levantamiento con topografía tradicional, es decir, con una estación total, tal vez una Pentax y demás, pues tú vas a ver que con un dron te vas a demorar mucho menos tiempo y vas a poder aterrizarlo para que la topografía quede de precisión. Aparte, digamos, de tener la topografía de precisión, vas a tener una imagen aérea que va a estar corregida y eso le va a ser muy útil a otras empresas. Es decir, tú lo podrías ver como un valor agregado, ¿sí? Pero no, yo no soy topógrafo. Yo soy ingeniero de vías, un ejemplo. Entonces yo estoy todo el tiempo haciendo construcción y diseño de vías. Y estoy a la mitad del diseño de una vía o a la construcción de una vía. Y yo quiero llevar un avance, un registro fotográfico de cómo va el avance de esa obra. Entonces, digamos que a día de hoy nos parece completamente normal ver un dron sobrevolando una carretera, un puente. De hecho, aquí en Bogotá tenemos una obra muy importante, un hito muy importante, que es la construcción del metro. ¿Y tú cómo crees que están presentando esos avances? Los presentan precisamente con el uso de drones. Sí, lo puedes hacer solamente a manera de fotos, videos y ya, solamente, digamos, de esa manera. Ya tú, solamente por utilizar un dron, ya pues está siendo un poco más competitivo al momento de mostrar un avance en tus obras, ¿sí? Ahora, el dron te permite tomar imágenes aéreas, es decir, te permite llegar a lugares donde tú normalmente como ser humano que no puedes volar y demás, tenemos nuestras limitaciones, con el dron puedes llegar allá a esos lugares, ¿sí? Es decir, al momento de entrar en una obra y tener distintos riesgos, uno de ellos es las alturas. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo me quiero subir a una cubierta y de pronto no tiene unas protecciones perimetrales, yo tengo que subirme con un equipo de seguridad para alturas, tengo que tener mi coordinador de alturas y demás, tengo que llenar unos formatos y tengo que tener todo mi equipo certificado, tengo que tener un punto de anclaje y muchas veces pasa también aquí en Colombia, y pasa en muchos lugares de Latinoamérica, nosotros improvisamos. Entonces decimos, bueno, pues no está el punto de anclaje, pero está este punto, está un poco oxidado, pero yo creo que funciona, sirve. Entonces digamos que a veces por nosotros hacer un trabajo y lograr el cometido, nosotros ponemos en riesgo nuestra seguridad. Entonces digamos que con el dron nosotros podemos minimizar esa brecha, podemos romper esa brecha y minimizar un poco el riesgo para las personas, ¿sí? Obviamente también hay riesgos asociados al uso de drones si no se hace de manera responsable, ¿sí? Es decir, puede ser más peligroso
si yo no tengo una formación correcta, un manual de operaciones. Ya vamos a hablar un poco más de ello más adelante, pero digamos que eso es lo importante y, o sea, las aplicaciones que te puedas imaginar, empezando por topografía, avances de obra y fotogrametría. Listo. Y yo quisiera así de pronto como darle más énfasis, digamos, a este tipo de aplicaciones. ¿Qué pasa en el área de petróleos? Que hay una decisión que la gente piensa o ingenieros como son, quisieran cómo aplicar el dron en petróleos. ¿Qué sería ese o cómo sería el paso correctivo? O si de pronto tienes como una visión o un ejemplo que de pronto nos pueda iluminar algo más para irnos de fondo a lo que es petróleos. Bueno, pues la verdad el tema sí es muy interesante. Nosotros ya lo hablamos en un podcast, digamos lo que es el sector de petróleos. Hablemoslo como el sector energético, ¿sí? El sector energético en este momento es uno digamos que las áreas del país que más tiene influencia sobre el Producto Interno Bruto. Es muy importante también, digamos, que estos proyectos puedan ser controlados de manera segura. O sea, sabemos de pronto el peligro que puede haber si un sistema de pronto de conducción de crudos, de gases, etcétera, llega a fallar, ¿sí? Entonces, digamos que los drones, digamos que en el sector de petróleo nos va a servir no solamente para hacer levantamientos topográficos, ortoimágenes en campos de producción y operación, sino que también nos va a permitir o nos va a servir como una herramienta de vigilancia, ¿sí? Y a día de hoy, de hecho, incluso no solamente hablamos de herramientas de vigilancia, sino de radares de detección de drones, porque hay lugares que es mejor mantener, digamos, cierta seguridad y llega una persona, como te mencioné ahorita, como utilizando la manera de juguete y puede llegar a filtrar información delicada sobre un centro de operación. Entonces, digamos que sí es bastante importante el uso de drones en el sector de petróleos y las empresas que yo conozco que hacen consultoría en petróleos, de hecho ellos mismos tienen sus operadores de drones. Es completamente normal tú entrar a un proyecto donde están haciendo de pronto un movimiento de tierras, una proyección de líneas de flujo para hacer un oleoducto, y ellos siempre tienen una fotogrametría o si no alcanzan el modelo tridimensional, por lo menos si tienen una ortoimagen, ¿sí? Se utiliza mucho. ¿Y por qué te lo menciono? Porque con una ortoimagen tú no tienes, o sea, con una fotogrametría y con el dron no solamente vas a tener una imagen aérea, sino que tú vas a poder también tener información clave para la proyección de estas obras, como lo pueden ser individuos arbóreos. Si te apoyas en la topografía, o sea, primero puedes levantar muchísima información y puedes detectar qué zonas tienen riesgo de media ladera, de pronto de tener un colapso en los taludes. Y tú, por ejemplo, en una prefactibilidad, en un proyecto de petróleos, o hablemos del sector energético, en prefactibilidad tú puedes utilizar drones, puedes hacer patrones con inteligencia artificial, puedes apoyarlo con desarrollo en Python y tú en prefactibilidad puedes saber dónde hay que hacer estabilizaciones por media ladera, donde tienes que de pronto utilizar obras de estabilización como trinchos, cortacorrientes, etcétera. Entonces, muy útil, bastante útil. En los centros de operación, sobre todo, digamos, cuando estamos haciendo el, lo que son los pozos de extracción, ellos siempre utilizan ortofotos, ¿sí? Por lo general, este sector en ese tipo de temas no escatima. Y pues la verdad es muy bueno ver que lo utilizan. Lo que te menciono, ellos tienen su propio equipo, tienen su persona especializada que todo el tiempo está procesando imágenes, ortoimágenes, y está tratando de enviar la información también corregida o con la mayor precisión posible. Bueno, entonces yo te invito a seguir sobrevolando. Sobrevolemos Colombia. Me parece que hay algo increíble y hay algo que como que darle puntuación a la decisión. Yo creo que mucha gente se pregunta qué tipo de regulación, si es factible volar en varios sitios, si es bueno, digamos, volar en un sitio específico, ¿sí? Entonces, digamos, háblame un poco más sobre la regulación que tienen los drones en el país. Bueno, nosotros hemos tenido una evolución importante con la regulación, sobre todo digamos, por las contribuciones que ha hecho la aeronáutica civil. Actualmente nosotros en Colombia estamos regidos por la aeronáutica civil, por el reglamento, el RAC 100, que es una evolución del RAC 91,
Entonces allí tenemos unos capítulos como son las comunicaciones aeronáuticas, el tipo de categoría al que nosotros podemos aplicar. Por ejemplo, vamos a contar, vamos a hacerlo a manera de ejemplo. Tú te compras un dron el día de mañana y lo primero que no quieres hacer es salir a un parque, volarlo, tomar unas imágenes, ¿cierto? Tal cual. Entonces, ello puede tener unos riesgos asociados. Por ejemplo, ¿dónde estás? Estás aquí en Bogotá, una capital donde tenemos un desarrollo económico fuerte, tenemos heliopuertos muy cercanos, aeropuertos, zonas de pronto delicadas por temas de seguridad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en Chapinero, tú vives de pronto en Chapinero y sales al parque y vuelas el dron, puedes tener problemas muy importantes con Policía Nacional y con la Aeronáutica Civil. O sea, puedes estar, digamos, un vuelo ilegal. ¿Por qué te digo principalmente esa zona? Porque esa zona está justo primero hay muchos helipuertos cercanos en Chapinero, sí, te hablo aquí de Bogotá. Tenemos el aeropuerto, hay una franja que nosotros tenemos que nos delimita y nos dice, por esta zona están aterrizando y despegando los aviones, por lo tanto el que tú vueles el dron de manera no segura, es decir, sin permisos ni nada, puede llegar a afectar, o sea, se puede incluso llegar a tomar como un intento de un atentado, ¿sí? Entonces, bueno, es importante echarle una repasada. O sea, si tú te vas a comprar un dron, lo mínimo es que te leas el RACCIN, ¿sí? Por lo menos mires la categoría específica, ¿sí? Entonces, principalmente hay dos categorías. La primera es categoría abierta, es decir, yo puedo comprarme un dron con un peso no tan alto, en el RACCIN está especificado, y digo, listo, yo quiero volar mi dron, salir a la calle, me compré el dron para categoría abierta, y quieres salir a volar en la calle. Yo te recomendaría, por ejemplo, que visites el visor geográfico UAS de la Aeronáutica Civil y ahí puedes ver qué zonas están restringidas por heliopuertos y cuáles son zonas de entrenamiento o zonas que no están prohibidas. Te recomiendo principalmente, que si tú estás aprendiendo, no vueles sobre personas. O sea, es decir, no vueles en un parque aquí en Bogotá, no vueles de pronto en tu conjunto, no vayas a espiar a las señoras, nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa? O sea, eh, hemos notado que lo empiezan a hablar en los parques y dicen, ay, pero pues allá hay un edificio, vayamos a mirar a ver qué están haciendo. Y es un problema. Es un problema legal y un problema también ético. Entonces, recomendación, si van a volar un dron y lo quieren empezar a hacer por hobby, mejor háganlo a las afueras de Bogotá, revisen que no estén en zonas de heliopuertos, revisen que no estén volando sobre personas y también revisen las condiciones meteorológicas. Les podría recomendar, por ejemplo, una aplicación. Ustedes ingresan a la aplicación y él automáticamente les dice si ustedes al momento de hacer la operación con el dron están haciendo una operación segura, ¿sí? Es una app que la pueden descargar en Android o App Store que se llama Forecast. Entonces con esa aplicación tú puedes mirar, está bueno para volar, le hago. Y ya si de pronto tú quieres utilizar el dron, no por hobby, sino para fines comerciales, entonces primero te tienes que certificar como piloto profesional de drones o piloto RPAs, ¿sí? Y segundo, vas a tener que mirar cuál es la categoría a la que vas a aplicar. Es decir, hay varias categorías, una que es cuando el dron está dentro de mi línea de visión, cuando está por fuera de mi línea de visión y cuando yo lo estoy operando remotamente, pero desde un lugar completamente alejado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la categoría a la que yo quiero aplicar, también me tengo que pedir una certificación adicional, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí en Colombia se utiliza mucho el tema de los drones para agricultura, ¿sí? Pero también nosotros utilizamos drones, por ejemplo, para fotogrametría, para lo que es topografía. ¿Por qué? Porque en Colombia, así como en Argentina, en Chile, nosotros tenemos una topografía muy accidentada, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros usemos mucho equipos de topografía, drones, etcétera, porque nos agiliza mucho el trabajo. Y la verdad es que Colombia, frente a otros países o frente a otros continentes, el punto de comparación no, o sea, es muy fuerte. Tú encuentras de pronto en Europa, sí, claro, hay cambios, hay algunos cambios bruscos de topografía, pero encuentras muchas zonas llanas. Eso en Latinoamérica es muy raro, ¿sí? O sea, la zona llana es raro y si hay una zona llana, ¿cómo le dicen los llanos? Sí, precisamente por eso. Bueno, yo sí quisiera preguntarte, ya que agarramos el ejemplo que me diste. Digamos que yo voy a comprar mañana mi dron. ¿Tengo que tener algún tipo de licencia? Si necesito unos permisos específicos, como tú lo dices, necesito revisar en la aplicación. Pero entonces la pregunta puntual es, ¿necesito sí
o no una licencia para volar un dron. No, no, sí o sí necesitas la licencia como piloto, pero sí o sí vas a tener que registrar tu aeronave en la aeronáutica civil. Y de hecho es muy fácil, o sea, tú simplemente ingresas a la aeronáutica civil, te registras como usuario, subes unos datos, unas fotos con un serial del dron y el dron ya queda registrado. Pueden ser aproximadamente unos 20, 30 días. A ti ya te están diciendo, listo, mira, queda registrado. Simplemente pégale una etiqueta al dron y envíanos una foto con la etiqueta pegada al dron con tales condiciones y tú ya puedes volar el dron de manera legal en la categoría abierta. Obviamente tienes que tener en cuenta las condiciones que ya te di, pero sí tú puedes volar un dron sin ser piloto profesional. Ahora, si tú la vas a utilizar para fines comerciales o no, que es que yo quiero hacer una fotogrametría para mi empresa y demás y la voy a utilizar para mi proyecto y tal, tú tienes que ser piloto profesional de drones o está la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que, pues en lugar de tú tener que comprarte un dron, certificarte, aparte, digamos, del certificado de piloto profesional de drones, tienes que tener un certificado como explotador UAS, Unmanned Aircraft System. Aparte, digamos, de todo eso, tú tienes que, bueno, tener tu dron, tu plan de vuelos, tienes que tener el equipo todo el tiempo actualizado con mantenimiento. Entonces, la otra opción es que tú contrates a una empresa que preste esos servicios, ¿sí? Es algo que hacemos en Enoch, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto te cuesta comprar un dron? ¿Cuánto te cuesta pagarle a una persona para que se certifique el tiempo el que tarda esa persona en certificarse, el tiempo el que tarda el dron en registrarse, el tiempo en que tardas digamos, generar ese proceso de trabajo para tu equipo? O sea, se te pueden ir meses e incluso años, ¿sí? En llegar a un punto bien. Bueno, mientras que, digamos, si tú, por ejemplo, optas por esa opción de, listo, vamos a subcontratar a una empresa como Enoch Ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? No solamente vamos a tener el dron y el piloto, sino que vamos a tener una amplia gama de servicios, como puede ser topografía, ¿sí? Puede ser una ortoimagen, puede ser supervisión de obras. Yo quiero monitorear en una plataforma, ¿sí? Cómo va mi obra semana tras semana. Yo quiero como un Google Earth en el que tú puedes cambiar año tras año, hacer una plataforma, pero con tu obra, con tu proyecto minero, con tu proyecto de movimiento de tierras, con tu proyecto de vías, etcétera. Entonces, esa es la otra opción y no es mala, o sea, realmente es muy interesante. Tú puedes, si tú lo quieres implementar en tu empresa, tú quieres tener tu piloto, está bien, hazlo, o sea, es muy bueno porque es una herramienta que nos hace más competitivos, nos hace disminuir tiempos y a la larga tú dices, bueno, de pronto en un día te va a poner un precio, listo, este levantamiento me costó 3 millones, un día, me lo hicieron en un día, oiga, pero 3 millones en un día, caro, ¿no? O sea, 3 millones. Pero tú, digamos, miras cuánto tiempo te hubieras gastado con un personal, digamos, normal, con una herramienta menor. Y bueno, ellos haciendo el levantamiento, ni siquiera con topografía. Entonces, para representar la geometría del terreno o de pronto representar la geometría de una edificación, no vas a tener la mayor precisión, ¿sí? No vas a tener imagen de referencia. No, o sea, digamos que te vas a estar perdiendo un gran producto y incluso te puede salir incluso más caro, porque tú dices, ah, bueno, no me gasté 3 millones en un día, me lo gasté en 2 meses, ¿sí? Te lo gastas en 2 meses o en 2 semanas, 3 semanas. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces nosotros tenemos que analizar, bueno, ¿cuánto tiempo se está dedicando a hacer este levantamiento o a hacer esto? ¿Y cuál es el producto? ¿Será que yo puedo alcanzar este producto en menor tiempo? ¿Será que yo puedo alcanzar este producto en menor tiempo y tener una calidad superior? ¿Y tener un modelo tridimensional? ¿Y tener una ortoimagen? ¿Y tener un seguimiento en una plataforma como lo es Spivey, por ejemplo, o como es Drone Deploy? Entonces vas a ver que hay muchas opciones y ahorita el mercado está siendo muy generoso. Está siendo muy generoso sobre todo para el sector de ingeniería, que últimamente se ha visto en la necesidad, en la obligación de cambiar todo. O sea, eh, tú no pensarías nunca un ingeniero civil programando hace algunos años. De pronto pensabas en los que manejan datos, los hidráulicos y demás, pero no, ahorita un ingeniero competitivo sabe programar, por ejemplo, o por lo menos entiende lógica de programación, que es lo mínimo necesario, y entiende cómo funcionan los prompts, que es Machine Learning, para utilizar la inteligencia artificial.
solo por ponerte un caso conocido. Ya que tocas el tema así de Enoch. Enoch es una empresa que se dedica a varios proyectos tipo Dodon. Entonces ya hemos visto, digamos, varias imágenes. Si no, chequé en las redes sociales que al final los estamos recordando. Y de pronto, no sé si recuerdas algo muy puntual. El caso de un vuelo, de una misión que haya salido, pues algo que te haya llenado o que hayas dicho que esto es para la anécdota. Ok, bueno, principalmente, bueno, te tengo dos. ¿Nos da el tiempo? Sí. Pues vamos a mirar a ver si podemos hacerlo lo más puntual posible. Listo, bueno. Hubo uno que fue para una prefactibilidad. Entonces ellos tenían un proyecto de urbanización, ya tenían licencias de construcción, tenían, es decir, los planos, todo listo. Ya incluso estaban cotizando maquinaria y todo para entrar y hacer movimiento de tierras. ¿Y sabes qué pasó? Que nosotros hicimos el sobrevuelo con el dron, hicimos un análisis de estabilidad de taludes y un análisis de movimiento de tierras. Y encontramos que la solución que ellos tenían planteada en la licencia de construcción no era viable. Y no era viable porque para ellos construir tal cual como tenían en la licencia, como tenían en su diseño, digamos, original, ellos tenían que hacer unos muros de contención bastante importantes que les iba a consumir gran parte del proyecto. Sí, gran parte, digamos, de ese presupuesto, de la parte económica. Entonces nosotros podemos decirle a tiempo, oye, mira, si tú estás pensando hacer eso, luego te vas a encontrar con sorpresas. Luego no vas a poder cumplir con los requerimientos mínimos de sismoresistencia y vas a tener muchísimos problemas, dificultades y dolores de cabeza. ¿Por qué no piensas en una solución? No te estamos diciendo que no lo hagas, pero ¿por qué no piensas en una solución un poco diferente? De pronto ya no proyectamos estas vías por este punto, estas zonas que tenemos una ladera muy fuerte, un talud muy fuerte, mejor utilicémosla como área de sesión, por ejemplo. Entonces, me pareció muy chévere el uso del dron porque nosotros pudimos aterrizarlo con unos puntos de control que ya estaban levantados, topográficos, y pudimos hacer que el levantamiento tuviera gran precisión también en diferencias de alturas y pues eso fue muy importante para poder determinar movimientos de tierras, ¿sí? Y pues mira, o sea, lo que te digo, o sea, el dron como fue utilizado por personal, digamos, idóneo, personal formado en ingeniería civil, personal, digamos, que sabe hacer el procesamiento y sabe hacer un movimiento de tierras, pues es saber decir, hey, nosotros leímos el estudio de suelos, lo comparamos con estas pendientes que teníamos, eso que estás pensando no se puede hacer. El proyecto que tenías planeado es como si fuera una zona plana, no tenemos esa zona plana, tenemos una ladera fuerte. Entonces, eso realmente fue muy importante y esa perfectibilidad, digamos, para el cliente sale muy económica, ¿sí? O sea, a comparación, digamos, pensar en una prefactibilidad a veces llega a sonar como una apuesta muy fuerte económica y muchas personas no lo hacen. O sea, dicen, no, que vamos a hacer prefactibilidad, mejor hagamos de una vez diseño. Un diseño así de una vez con todas las de la ley y ahí metemos entre eso, por debajito, la prefactibilidad. Puedes utilizar recursos como lo es Google Earth o ArcGIS. Entonces, tú en una prefactibilidad lo que tratas es de eso, o sea, de utilizar recursos, digamos, económicos, pero que sí te den información valiosa para hacer un análisis, decir, bueno, este proyecto nos puede estar costando en este rango y tiene estas dificultades, tiene estas particularidades. ¿Hacemos diseño o no hacemos diseño? Por ejemplo. Listo. Y el otro proyecto fue una vez que necesitaban hacer una inspección y un levantamiento de cubiertas en una universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos decían, bueno, nosotros estamos haciendo, ni siquiera un contratista de obra, era un contratista de interventoría. Nosotros queremos tener el estado inicial de todas las cubiertas y queremos tener todas las dimensiones para comparar con los avances que nos va reportando el contratista de obra. Obviamente vamos a tener nuestro residente y demás, pero bueno, vamos a hacer este levantamiento inicial. ¿Cuánto nos cuesta poner a 3 personas que estén armando un plano, digamos, con lápiz y papel, con metro, etcétera? Y también que hay zonas que son de difícil acceso, es decir, se requiere un equipo de altura, se requiere todo el sistema, pedir, bueno, puntos de anclaje. Entonces, eso podía llegar a complicarlo y no era precisamente como la labor del interventor. Entonces, digamos, ellos sí nos dijeron, oye, ven, nosotros hemos visto, ya eran clientes de nosotros, hemos visto que ustedes están trabajando con drones. Eh, pues cotízanos este proyecto, cómo nos saldría y qué nos podrían entregar. Listo, les podemos entregar ortofoto, les podemos entregar un cuadro de áreas con
con el achurado y dimensiones de cada una de las cubiertas, con las zonas de difícil acceso. Podemos entregarles incluso un video por toda la universidad, un recorrido, para que ustedes los puedan ver. ¿Qué tal les parece? Entonces, claro, ellos hacer el análisis, pues se dieron cuenta de que primero salía muchísimo más rápido, no salía en semanas, sino si acaso en una semana. Segundo, le salió más económico porque pues tener varias semanas a un equipo ahí haciendo el levantamiento, pues sale más caro. Segundo, fiabilidad, porque tú ves la imagen, o sea, nosotros somos muy visuales, los seres humanos somos muy visuales. Nosotros vemos la imagen y vemos el achurado y decimos, claro, efectivamente, ¿sí? Podemos tener aparte un informe de procesamiento donde sabemos cuál es como esa incertidumbre y cuáles son las zonas que tienen digamos, ese grado de precisión a la hora de tomar mediciones. ¿Nos sirve? Claro. Listo. Ahora sí, dime lo más puntual que puedas, en un minuto, que para que nuestros escuchas y los que nos están viendo en YouTube, eh, a una conclusión que tú quieras llamar la atención sobre los drones, de pronto como una recomendación muy puntual a toda esta gente que nos está escuchando y que de pronto, si nos da el caso, pues la gente pueda replicar estas recomendaciones. Ok, bueno, nosotros estamos subiendo contenido muy interesante en nuestras redes sociales, como tú mencionaste. Si pueden, síganos allí, visiten nuestra página web, van a tener casos muy puntuales. Vamos a estar pronto publicando un blog y en ese blog va a haber un ebook muy chévere para las empresas y personas que quieren empezar a aplicarlo en sus proyectos, completamente gratis. Entonces, es algo muy bueno, es un muy buen recurso para las personas que se quieren iniciar. Y segundo, ¿por qué no agendar una reunión con nosotros y tener una demo gratuita, por ejemplo? ¿Sí? Ahorita estamos tratando de que más empresas se enteren de cómo puede ser este flujo de trabajo y cómo se puede aplicar a sus proyectos. ¿Sí? Y mira que muchas empresas lo están aplicando no solamente como para tener la parte bonita, sino para tener información real. O sea, si de pronto yo soy un director o un coordinador de proyecto, a mí me sirve que mi proyecto esté digitalizado y yo poder tener cada cierto tiempo un registro fotográfico o un registro para tomar dimensiones, medidas y demás. Por ejemplo, en Cartagena y yo estoy en Bogotá y tengo otro proyecto en Medellín, estoy en Bogotá y tengo otro proyecto en tal lado, o sea, estoy en distintas ciudades y yo quisiera poder ver cuál es el estado de los diferentes proyectos desde un mismo punto. No reemplaza el ir ahora, no reemplaza el trabajo en campo de los residentes, sino que es una herramienta de apoyo, ¿sí? Y tú te puedes quedar, digamos, y decir, no, yo, por ejemplo, no voy a utilizar inteligencia artificial. No, no vamos a automatizar tareas, no vamos a utilizar herramientas como Notion, Trello para hacer seguimiento a proyectos, no, ni siquiera vamos a utilizar Project para planificar, no, nosotros simplemente en la cabeza estimamos y listo, está bien. No, no hay problema, hay personas que de hecho tienen muy buena habilidad para ello, pero vas a tener un menor, digamos, porcentaje de confiabilidad. Entonces, esa recomendación que te podría hacer es, haz la prueba. ¿Por qué no simplemente hacer la prueba con esta herramienta? Y eso te puede llevar a ser más competitivo como empresa. Bueno, entonces ya saben, entonces visítenos en la página de GNOG Ingeniería en Google, ahí lo buscan, es el primerito que salen, le hacen clic y ahí aparece todos los servicios que hace GNOG Ingeniería, se lo recomiendo, eso está muy bueno. Entonces, pues desafortunadamente Andrés, se nos ha acabado el tiempo, ¿sí? No más agradecerte por esta entrevista que ha sido muy nutritiva para todos los conocimientos y es más, yo creo que para todos pues los que están escuchando y todos los que nos están viendo han tenido claro, digamos, todas esas incidencias, todos esos conocimientos y pues obviamente serán aplicados. Y pues más sin embargo, pues yo los quiero invitar muy cordialmente para que visiten nuestras redes sociales en Instagram y en LinkedIn como @enoingeniería o enoingeniería y pues obviamente también en YouTube. Nos pueden encontrar como Enoch Ingeniería y si quieren aprender un poco más y descubrir un poco más sobre el aprendizaje de la ingeniería civil, búscanos en Enoch Academy también en YouTube. Y obviamente también no se nos olviden por seguirnos en nuestras plataformas de audio podcast, que es en Spotify, Apple Podcast y las demás infinidades de aplicaciones que hay. Y pues sin más, pues agradecerles a ustedes por la comprensión, por la escucha y pues nos veremos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien.